yo quisiera ser siempre muy respetuoso de eso, ¿verdad? Y reconocer quién tiene un poquito de más posibilidades, quién ha trabajado más, quién tiene más tiempo para hacerlo. Yo creo que todos esos factores cuentan mucho. Y en ese momento pues había una persona que tenía mucho más trabajo que yo, que era Javier Gándara, claro, y creo que él era el indicado para buscar pues en ese entonces con más posibilidades. Yo tenía que cumplir mi trabajo como alcalde. Yo soñé ser alcalde y lo fui. Tu caso es muy particular y muy curioso porque en ciertos sectores donde te ubican en esa trama de corrupción y quizás el círculo rojo. Pero sé también que en otros sectores sigues conservando tu popularidad. No menciono ni que fue culpa de un alcalde ni del otro. A través del tiempo, la deuda privada se fue haciendo una bola de nieve, que cuando nosotros llegamos, Aarón, era impagable. Yo llegué el 16 de septiembre y tenía un vencimiento de 6, 7 millones, 8 millones de pesos al día 18. Municipio más endeudado, y estamos lejos de ser el segundo municipio con la infraestructura más chingona. Pues no, entonces, ¿dónde queda tanta deuda? ¿Y quiénes son los responsables? El PAN casi existe para ir en contra del partido hegemónico que es el PRI. Y ahora pues hasta en alianza, ¿no? Y ni así les ha funcionado, porque esta crisis del PAN. Si quieres centrarnos aquí en lo estatal, a todo esto van a ir a alianza con el PRI. Reportar el ancla para juntar a los niños, para juntarlos en algo que les guste, que les interese, que los divierte y que los sostenga ahí, para después trabajar con otros temas también, de valores, de disciplina, competitividad, armonía, ciudadanía entre ellos. Juntábamos a los padres de familia. Hubo de verdad una verdadera disminución en los conflictos medidos, medidos con las denuncias en la policía, claro. Pues. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síguenos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, lo cual les invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo, y bueno, que hoy anda muy activo, y los chismes, los rumores, pues están cabrones. Bienvenido, Alejandro, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Aarón, de verdad me da mucho gusto conocerte personalmente, estar aquí contigo. Es un gusto para mí, ¿no? Pues mira, déjame decirte que yo te sigo, veo tu programa. No te voy a decir que todos los días, porque en ocasiones pues no hay chamba, hay cosas, pero sí veo tus a veces repeticiones, a veces los cortos esos que subes. ¿Cuál es la mesa que más te se me hace gusta? Muy interesante. Pues algunas, Nomás aquí, veo a Roberto Romero, veo a Russo, un gran amigo. Natalia es una persona que yo admiro, que es ¿cómo te dio guerra Natalia como regidora, no? Fíjate en su trabajo, fíjate que yo creo que enriqueció mucho las reuniones de Cabildo, las enriquecía. Es una persona, es una mujer muy preparada, es una mujer que lo que aporta lo hace siempre de manera fundamentada, siempre con un fin positivo en cuanto a enriquecer, a aportar, a decir en qué está de acuerdo y por qué, decir en qué no está de acuerdo y por qué también. Y yo aprendí a respetarla, por supuesto, la respeté siempre, pero sobre todo a respetar mucho su calidad como persona, como una persona, una servidora pública, una política, creo yo, muy inteligente. Sí, sí, mujerón, ¿no? Y política. A mi amigo El Pato también, cómo no, lo sigo mucho también. Hicieron carrera juntos, ¿no? Porque tú estudiaste grande tu segunda carrera, o no sé si la segunda o tercera. Sí, no. Derecho, ¿no? Sí, yo estudié Derecho pues cuando ya tenía yo más de 30 años y en ese entonces llegó El Pato por allá de Magdalena, muy joven. A la 1. 18, 19 años. VM ya era. No, era la 1 todavía. Era la 1 y bueno, ahí tuve
el gusto de ser su compañero y desde ahí somos amigos, sí, cómo no. Pollito, lo agarraste. Todavía no era Pato, apenas era... Era Patito. Era Patito. Bueno, Alejandro, a ver, híjole, a ver, no podemos hablar, pero bueno, si en algún... A ver, lo que quieras, vamos sí, a hablar de lo que quieras, sin problemas. En dado caso, ¿por qué te gustaría volver a ser alcalde? ¿Qué ves o qué? Bueno, mira, te platico un poquito, necesito hacerte un poquito de historia, Aarón, para poder contestarte con toda objetividad, ¿no? Primero que nada, categóricamente te digo que sí me gustaría hacer, que sí quisiera hacer. Obviamente seré el primero en respetar los tiempos, toda la reglamentación, todas las leyes que tutelan este ámbito, ¿verdad?, electoral. Sin duda seré muy cuidadoso de cumplir con todos estos requisitos, todo en su tiempo, todo en su momento. Pero yo creo que hacer una poca de historia no cometo ninguna indiscreción, hablo en términos legales. Yo duré mis 3 años como alcalde. Hubo voces que me decían que buscara otra posición. Yo nunca quise, yo quise terminar mis 3 años. Pero sí quería ser gobernador en un inicio, bueno, candidato, ¿no? Mira, yo creo que de querer, ahorita pues también quisiera. Pues sí. De querer, por supuesto que sí, pero había, yo creo, ya una situación y había personas que ya tenían un poquito de más trabajo que yo. Y si se vale hablar un poco en primera persona, pues yo quisiera ser siempre muy respetuoso de eso, ¿verdad? Y reconocer quién tiene un poquito de más posibilidades, quién ha trabajado más, quién tiene más tiempo para hacerlo. Yo creo que todos esos factores cuentan mucho. Y en ese momento, pues había una persona que tenía mucho más trabajo que yo, a la cual yo hasta la fecha respeto mucho, que era Javier Gándara, claro. Y creo que él era el indicado para buscar, pues en ese entonces con más posibilidades. Yo tenía que cumplir mi trabajo como alcalde. Yo soñé ser alcalde y lo fui, ¿verdad? Y era una gran ilusión de hacer un trabajo por mucha gente. Yo vengo de una colonia, pues te puedo decir, modesta, humilde, y tenía muchas ganas yo de trabajar. Del mariachi, ¿no? Sí, del mariachi. Ahí a las faldas del mariachi, pasando el Boulevard Encinas hacia abajo, ahí Doctor Noriega y Carbó, ahí está todavía, ahí de hecho vivían unos hermanos míos ahí todavía, sí. Ahí nacieron mis padres, o sea, yo vengo de ahí y bueno, ver la posibilidad de ser alcalde de mi ciudad era para mí una gran ilusión, ¿verdad? Bueno, me regreso. Yo tuve, de los 3 años, yo tuve los primeros 2 años un trabajo muy libre para desarrollar programas. Llovió muy poco y esa falta de lluvia no afectó como está afectando ahorita porque llevó el acueducto en ese entonces. Entonces no tuvimos problemas de agua. La ausencia de lluvias no nos provocó, no nos causó los problemas que sin duda ahorita estamos pasando, pues porque no ha llovido, ¿no? Ya tenemos tiempo que no llueve de manera suficiente como para cargar los mantos, como para que las presas pues tengan una cantidad, un volumen de agua suficiente como para ser optimistas. Pero en fin, el último año, Aarón, pasaron 2 cosas que a mí me marcaron. Uno, por ahí antes del último año, la Constitución se modifica y se permite la reelección. Pero desgraciadamente no era aplicable para mí. Yo estaba en curso, no era aplicable para mí. Y obviamente que fue un tema que a mí pues me hubiera gustado mucho haber tenido la oportunidad de volver a salir a pedirle a la gente que me dieran la confianza otra vez para durar 3 años más. Me hubiera gustado mucho para poder ampliar algunos programas que yo estaba desarrollando, Aarón. Por un lado eso. Por otro lado, la gente debe de recordar, sobre todo la gente por acá del oriente de la ciudad, sobre todo por ahí lo que le conocen como el área rural, la Victoria, el Tazajal, San Pedro, toda esa área, no sé si recuerdes, Aarón, que se desbordaron los ríos de una manera brutal. Se vino, pues el agua inundó muchísimas casas, las crecientes de los ríos si medían 10 metros pasaron a medir 30, ¿no? Los caudales, fue una cosa, fue una verdadera tragedia para mucha gente. Ese fue el último año, Aarón. En CNA, en ese entonces, creo que todavía
CNA tiene el registro de que es el año que más agua ha caído en Hermosillo en un periodo determinado. Entonces, pues hubo muchos problemas. ¿Qué pasó por qué traigo a colación este asunto, esta situación? Porque tuve yo que suspender algunos programas que traía, como el patrimonio seguro, como los centros de apoyo e información de valores que tenía en las colonias, algunos programas que teníamos, incluso programas que teníamos para temas de agua, temas de medidores, temas de infraestructura de conducción de agua. Algunos programas tuvimos que suspender, pavimentación sobre todo, porque pasó todo lo contrario, las calles estaban pues muy dañadas, había colapsos, no sé si recuerdas que los drenajes colapsaron, los de acá del Colosio sobre todo, había unos socavones tremendos. Entonces, definitivamente que eso cambió el rumbo, viró todos esos programas que nosotros teníamos de cierre del ejercicio y del periodo de mi administración, y sin duda me dejó por ahí a mí pues lo puedo decir así, como una especie de ansiedad, de frustración, de tener un poquito de más tiempo, Aarón, para poder resolver y vaya a recuperar todos los daños que se causaron, pues tratar de corregirlos. Entonces, se llega el 15 de septiembre y yo con la ansiedad de seguir. Y desde ahí, Aaron, lo digo y lo platico. ¿No? 15 de septiembre del 2015. El 2015. Cuando ya entregaste. Cuando ya entrego. Pues me queda, de cuenta, una llamita prendida ahí. Y yo, pues, dije, ojalá y algún día yo tenga la oportunidad de volver. ¿Para qué? Pues para darle continuidad a algunas cosas. Claro, estoy en el entendido que los tiempos del 2015 ahorita, 10 años después, la situación no es exactamente la misma, hay otras situaciones que atender, ¿no? Sí. Pero sí, cómo no, de continuar con algunos programas que en su momento fueron un éxito y que creo que le ayudaron a la ciudad. Creo que tuvimos algunos programas que la gente incluso en la calle me los recuerda, yo mismo en mis recuerdos, en las cosas positivas que pienso que volvería a hacer si algún día tengo esa oportunidad, ahí están latentes. Te puedo platicar un poquito de ellos si hay tiempo y te parece bien. Pero bueno, esa es la situación, por eso yo pienso categóricamente, sí me gustaría, sí quisiera que todo este trabajo que yo realizo con la comunidad a través de las fundaciones, López Caballero, que son 3, Aarón, sí me gustaría que algún día, si es en este 27, si es más adelante, yo esperaría que en este 27 se me abriera la oportunidad, respetando obviamente los tiempos, pues volver a trabajar por mi ciudad, ¿verdad? Muy bien, formaste parte de un periodo tanto estatal y municipal muy controvertido, ¿no? Al final de ese sexenio, que era Guillermo Padres, donde tú los primeros años fuiste secretario de Hacienda, y luego el municipal, que coincide tu periodo, el último tramo, pues, ¿no? O sea, el 2015 sales tú y también sale Guillermo Padres, y se vino, pues, toda esa fuerte, no anda nada que contra el padrecismo, y muy cuestionado por actos de corrupción. Tu caso es muy particular y muy curioso porque hay en ciertos sectores donde te ubican también en esa trama de corrupción y quizás el círculo rojo. Pero sé también que en otros sectores sigues conservando tu popularidad. Entonces, me llama mucho la atención, pues, ¿no? Ese cierto trabajo. Por ejemplo, hiciste, y eso me pareció un buen trabajo, muchas canchas de fútbol, ¿no? En las colonias ibas, donde, bueno, dicen que el ocio es el principal, ¿no? Exactamente. Para el cultivo, sí. El caldo de cultivo para integrarte a la delincuencia. Pero luego hay otros sectores donde eres muy cuestionado y señalado. Por ejemplo, hay un caso donde nunca quedó bien claro los 50 millones, y luego a todo el mundo le gustó, ¿no? Decir que se habían invertido 50 millones de pesos en la Sauceda,
porque luego viene el Maloro y luego 50 millones dijo que allá en el parque, el que iba a ser como el Central Park, ¿el qué? Parque Metropolitano, así dijo él, voy a hacer un Central Park ahí, 50 millones que pues cabrón, pues nadie vio. Luego viene Célida y también anuncia que 50 millones y pues y el parque, ¿qué onda? ¿Dónde? Nos gustó el numerito, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ¿qué nos puedes decir y cómo consideras tú que la gente está percibe esto? ¿En qué sectores? O no sé, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero sí hay muchos sectores donde hasta tienes estos tipos de señalamientos, ¿no? Mira, no lo dudo que haya esos sectores, ¿no? No lo dudo, y yo creo que siempre va a ser así, Aaron, ¿eh? Yo creo que siempre. Mira, ahí está la prueba en cualquier elección, digo, si quieres hasta la más que tiene una gran disparidad, creo que nuestra presidenta que ganó con tantos millones de votos tuvo casi 20 en contra. Sí, estoy en lo correcto. 20 millones en contra. O sea, va a haber siempre mucha gente que piense que pues que no eres el indicado, que eres una persona que has cometido errores, que eres una persona que no gobernaste bien. Yo creo que eso siempre va a existir. En la democracia siempre va a existir. Tocaste varios puntos. Yo creo que, mira, en aquel entonces, 2015, hace 10 años, las redes sociales creo que empezaban a impactar fuertemente, Aarón. Empezaban a impactar fuertemente y por lo mismo, por esa novedad que eran las redes sociales, por esa esa forma tan novedosa de enterarnos de victorias, de derrotas, de fracasos, de logros, de mentiras, de cosas ciertas, en general de todo, pues estábamos muy al pendiente todos, ¿verdad? Y comprábamos muchas cosas, comprábamos ya hasta la fecha, pero yo creo que en aquel entonces más todavía. Ahora la gente como que ya nos acostumbramos a que muchas cosas son fake, ¿no? Como les dicen ahora, ¿no? O ahorita sale una cosa y mañana ya estamos hablando de otro tema. En aquel entonces como que era más persistente, sobre todo las cuestiones negativas, ¿verdad? En lo personal, yo recuerdo hasta la fecha temas que se me han criticado. Por ejemplo, voy a tomar lo que tú ahorita mencionaste, la Sauceda. La Sauceda hace poco, cuando nuestro gobernador vuelve a rehabilitar el parque y hacen, creo, algún evento donde con gusto se anuncia la rehabilitación de la Sauceda, se cuestionó también aquellos 50 millones de pesos que en mi administración se invirtieron. Sinceramente las otras no las recuerdo, ni la del Maloro, ni la de mi amiga Célida, no las recuerdo. No fueron en las Sauceda, esas fueron allá en ese parque metropolitano. Sí, así te entendí, pero sinceramente esas obras no las recuerdo yo, Aaron. Pero en el caso de lo que nosotros hicimos, yo me preparé cuando estuvo saliendo todo esto, porque dije, a lo mejor se viene una andanada de comentarios y de cuestionamientos, válidos todos, válidos todos. La gente necesita información y yo estaba bien dispuesto a dar la información que fuera necesaria, y encontré mucho, Aaron, lo puedes buscar tú, lo puedes buscar en las redes sociales, las inauguraciones, las ruedas de prensa, las presentaciones, la entrega que se hizo al gobierno del estado para que a su vez entregara al concesionario, y se hizo un trabajo muy bonito con esos 50 millones de pesos. De hecho, Aarón, esos 50 millones de pesos llegaron de la federación, y fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación en tiempo, en forma, en campo, en documentación. Entonces, yo no sé de dónde surge con el tiempo el rumor de que no se había hecho nada. Y creo, dije no sé de dónde, pero creo que sí tuvo que ver con que el concesionario, que también merece todo mi reconocimiento y respeto, no voy a culparlo, pues, pero el concesionario, por razones que eso sí desconozco, ya no tomó la concesión de nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la Sauceda, con todo ese glamour, con toda esa inversión que la levantó, que la puso otra vez funcional, no funcionó porque estaba concesionada. Entonces se le entregó a Bienes y Concesiones, y Bienes y Concesiones, cuando quiso pues otra vez vaya a reactivar el contrato de concesión que tenía con esta persona, no lo hizo, y desgraciadamente
como había una concesión, nadie más podía entrar, y ahí se quedó la Sauceda y se echó a perder. Y con el tiempo, a los meses, años, ya no estaba yo en el gobierno, hubo un incendio que quemó parcialmente, no quemó todas las instalaciones, quemó unos pastizales y alguna parte por ahí, de acuerdo a lo que me enteré y a lo que reviví hace poco en redes. Cualquier persona lo puede ver, ruedas de prensa, hechas ahí en campo. Cualquier persona puede ver todas las acciones que se hicieron ahí en el periodo entre el 2014 y el 2015. O sea, es decir, se invirtió la lana, pero quedó ahí en el abandono porque no quiso el concesionario. Tal cual te lo estoy... Mira, no hubo nadie más que... Aarón, no sé si no lo quiso, también yo quisiera también ser muy preciso para no yo vaya a decir algo indebido, incorrecto. El gobierno municipal se lo entregó a Bienes y Concesiones, que es el que administra obviamente los bienes de propiedad del gobierno del estado, y Bienes y Concesiones es el que hizo el trato con el concesionario para reactivar el funcionamiento. Ahí sí, en qué momento y por qué se atoró, no lo sé, porque no me correspondía a mí, no me correspondió ni no me correspondía, ¿verdad? Te voy a platicar algo muy rápido, ¿no? La rumorología es algo con la que nosotros tenemos que aprender a vivir, Aarón. A mí todavía a la fecha, 10 años después, a mí no sé de dónde me inventaron el rumor que yo era dueño de los Super Abarrey, o que era socio de los Super Abarrey. Todavía me preguntan, todavía me preguntan, o sea, fue tan fuerte esa campaña que se hizo, no sé, en el ánimo de decir, oye, de ser una persona, no te voy a decir humilde, nada, porque yo ya tenía mi despacho y yo pues tampoco, de ser una persona clase media, pues pasó a ser un millonario, ¿verdad? Porque tiene un montón de abarreis y no es cierto. Yo 2 o 3 años después de que salí de la administración, tuve la oportunidad de conocer a los dueños de Abarrey. Hasta me dijeron, Sánchez, ¿cómo es? Te soy franco que ni siquiera me acuerdo, pero te digo, hasta la fecha, ¿no? Entonces, esos rumores, pues ahí están. Los priistas son buenos para esparcirlos. Si no, pregúntale a la Lola con los tandeos. Los priistas son buenos, pero a veces la gente también, como dijo el gobernador ayer, nos dejamos llevar por anzuelos, ¿no? No se van con anzuelos. Sí, pues así pasa, ¿no? Pero sí estarías consciente, fue un sexenio de excesos también, compadres, que te digo, formaste parte, pues como secretario de Hacienda, más allá de las rumorologías y de un andaná que hubo también en muchos casos, sin mucho sustento del parte del gobierno de Pavlovich. Y yo lo he dicho siempre, ¿no? Y es más, la vez que tuve una oportunidad ahí de platicar con el exgobernador Guillermo Padres, me dijo, me puedes preguntar lo que sea, estuvimos como 4 horas. Yo lo primero que le dije, a ver, yo no compré y nunca me subí al carro, yo empezaba ahí en esto, y jamás me subí al pinche carro de linchamiento aquí, y luego que 32 mil millones de pesos, bueno, yo decía, ¿y de dónde chingados sacan eso? Pues, ¿de dónde sacan? ¿Dónde caben, no? Por ahí, yo se lo pregunté al propio Miguel Ángel Murillo en una mesa que tuvimos ahí con él de periodistas y pues no sé, me dijo, pregúntale al Potrillo, eso fue lo que me respondió, o sea, lo cual no había tal, pues no. No compro tampoco el hecho de así nomás decir, no, fue el gobierno más corrupto de la historia, eso, no, hay que escarbarle a los números, ¿no? Y hay que ver, o sea, basado en qué estudios de qué, pues en el historial de qué. Tampoco estoy diciendo que no lo sea, no estoy defendiendo, pero digo, creo que hay que hablar con más sustentos, ¿no? Basados en datos. Lo otro que sí es una realidad, que hubo excesos, y eso también se lo dije. La primera vez que también sale en medios, Roberto Romero fue conmigo, y en la entrevista él me aceptó algunas cosas, dijo, sí, fallamos en muchas cosas. ¿Tú estarías consciente también de los errores, incluso de tu gobierno municipal también, y cuáles serían estos y cuáles, bueno, aquí sí fallamos, sí se cometieron estos excesos? Digo, porque también luego escuché la entrevista del gobernador de Guillermo Padres, pues resulta que pues no, pues todo es perfecto, pues no, ¿y cómo puede ser eso? O sea, en realidad, o sea, entonces, insisto, son incluso el tuyo, un gobierno muy cuestionado en cierto sector. ¿Cómo le hablarías a ese sector que te señala? A eso voy. Bueno, mira, en primer lugar tocaste varios puntos, ¿verdad?
En primer lugar, el tema excesos y el tema de mi amigo Guillermo Padres, con el cual yo estoy muy agradecido. Él me ofreció ser secretario de Hacienda, me pidió ser secretario de Hacienda y la verdad fue una gran experiencia en mi vida. Aprendí muchísimo yo en administración pública allí. Anteriormente, cuando él fue senador, tuve la oportunidad de estar como miembro asesor de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, que fue una gran experiencia también. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Memo, hasta la fecha somos amigos. Yo fui 2 años, 3 meses, una cosa así, secretario de Hacienda. Yo te podría decir que en esos 2 años superamos por ahí la curva de aprendizaje y tuvimos muchos logros en cuanto a la gestoría de recursos. Teníamos 2 meses, Aaron, 2 meses. Y Agustín Cárcel nos autorizó 600 millones de pesos para obra a realizarse aquí, por obra que se diseñó, se programó, se planeó aquí y para terminar algunas obras que en el sexenio anterior habían quedado pues parcialmente inconclusas, ¿verdad? Entonces, yo en ese periodo, pues, como para hablar así de excesos, yo te mentiría si te digo que me consta, te mentiría. Lo que no me consta es toda la andanada mediática, ¿verdad? Que hubo, yo estuve 2 años y a los 2 años yo me fui y me fui, hice una campaña que yo la verdad disfruté mucho. Y voy a decir lo que dijiste tú, yo no defiendo a nadie, tampoco, por más que sea mi hermano, mi papá, quien sea, yo no lo defendería, pero tampoco hablaría de algo que no me consta. Y mira que yo era el secretario de Hacienda, sí, es lo que te iba a preguntar, yo era el secretario de Hacienda, pero no era el tesorero, Ni era el tesorero ni era el director de fondos. ¿Por qué? Era el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda tiene algunas atribuciones que principalmente se basan en la gestoría de recursos, en la representación, yo por ejemplo, me dediqué mucho a la reestructuración de la deuda que heredamos de gobiernos anteriores, ¿verdad? Sobre todo aquella deuda del famoso Plan Sonora Proyecta, que le debíamos 5,000 millones de pesos a Banorte, a unas tasas muy, muy, muy criminales. Teníamos, nada más para que te des una idea, teníamos una reserva en efectivo con ese crédito de más de 400 millones de pesos del gobierno del Estado depositados en Banorte para poder garantizar el pago de ese crédito. Todo eso, a eso me dediqué yo los 2 años, ¿verdad? A atender alcaldes y todo esto. Ahora, también tocas el tema de que en cierto sector se habla de corrupción de mi parte. Yo sinceramente nunca, ojalá y yo pudiera, a través de las personas que me están oyendo, mi teléfono es el 6621-718375. Los insultos pues van a llegar algunos, pero van a llegar muchos también. Lo daba en mi administración, mi teléfono, lo ponía en carteleras, mi teléfono, y es el mismo, mucha gente lo puede constatar que es el mismo. Yo quisiera que me hablaran de en qué temas hablarían de aspectos de corrupción de mi parte, porque tuve yo de la Auditoría Superior de la Federación como unas 3 comparecencias. En las 3 resolvimos y aclaramos las situaciones. Aquí en la auditoría, del ISAF, tuvimos también en casi todas las dependencias observaciones, hasta la fecha, todas solventadas, Aarón. Entonces, yo no conozco un tema de la Sauceda que sí ha salido, pues, y acabo de decir lo que yo conozco y lo que yo viví con el tema, pero yo no conozco un tema así que me digan como alcalde, aquí hay un tema que huele a corrupción, que se supo que había corrupción, que se comprobó que había corrupción, no lo conozco. Yo recuerdo que yo hablaba en los programas de radio como esto que nos hacen el favor, o programas como el tuyo que nos hacen el favor de invitarnos. Yo me acuerdo que yo decía, cuando ustedes vean un tema de corrupción, márquenme, y mi teléfono y di ahí el teléfono que acabo de dar ahorita, y lo vuelvo a repetir, 6621-718375. Me daría mucho gusto y te retroalimento, Aarón, cuando lo gustes, que me dijeron, oye, pues sí, me dijeron que en el puente que hiciste, o que en el periférico allá que hiciste, o en la cancha fulana, pues dijiste que iba a costar 1 millón de pesos y costó 2, o no sé, pues, o sea, que haya elementos fundamentados, motivados, fundamentados, conocidos, escondidos, lo que sea, que puedan generar una imagen de la administración que me tocó
ya ni siquiera de la persona, de la administración que me tocó presidir, que haya un señalamiento de corrupción no aclarado y no resuelto. Eso es lo que yo pienso, Aarón. Si lo hay, márquenme y mándenme esa información para tener la oportunidad de aclararlo. Y me comprometo contigo de decirte, mira, no me señalaron esto y yo contesté esto. Ahora, si puedes poner la gráfica del endeudamiento, por ejemplo, a ver, Ernesto Gándara del 2006 al 2009 fueron de 501 millones, lo dejó en 559, o sea, aumentó 58 millones, ¿no? Ya con Javier Gándara empieza aquí ya esto a crecer, 2009-2012, de 559 que lo recibe a 726, o sea, le metió ahí 167 millones de deuda, y contigo, del 2012 a 2015, aquí a la mar, de hecho es la mayor deuda que se ha generado pues yo creo que en la historia del municipio, de 726 millones a 1,385, o sea, 659 millones de deuda, con o sea, eso significa 191% el aumento de deuda. ¿Y dónde quedó, dónde lo vimos? ¿O mira, dónde está? Mira, ese es un tema que yo creo que hay que aclararlo técnicamente, pero yo lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Sin duda estás hablando de la deuda pública. Sí. Hay que distinguir, te lo comento a ti, Aarón, y se lo comento a tu auditorio, hay que distinguir en lo que es deuda pública y en lo que es deuda total. ¿Sí? La deuda se compone entre deuda pública y deuda privada. La suma de las dos es la deuda total. ¿Qué es deuda pública? Deuda pública es aquella deuda que tú tienes con instituciones financieras y que está respaldada y garantizada con las participaciones federales, con lo que el fisco con lo que Hacienda te devuelve de tus impuestos. Ese se llama participaciones y aportaciones federales. Esa deuda la registras en la Secretaría de Hacienda en México, y la Secretaría de Hacienda lo que hace es descontarte de tus participaciones y pagarle directamente a la institución financiera. Esa se llama deuda pública, pero aquí en la deuda privada puedes tener todo tipo de deudas, créditos bancarios directos que no son a largo plazo y que no registras allá y que no tienes en garantía las participaciones, créditos bancarios que se conocen como cadenas productivas o factoraje financiero. Puedes deberle a proveedores, le puedes deber a Aarón Tapia por los servicios que te preste de publicidad, de difusión, le puedes deber al señor que hace los uniformes de los policías, le puedes deber todo lo que te puedas imaginar, compone la deuda privada. Puedes comprar carros en arrendamiento, puedes patrullas, puedes hacer, eso compone la deuda privada. Si tú sumas la deuda privada y la deuda pública que se dio en la administración de López Caballero y la comparas con la anterior, le bajamos como 30 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó, Aarón? Que a través del tiempo, no menciono ni que fue culpa de un alcalde ni del otro, a través del tiempo la deuda privada se fue haciendo una bola de nieve, que cuando nosotros llegamos, Aarón, era impagable. Estuvimos a punto de que el banco nos boletinara y nos cancelara cuentas. ¿Por qué? Porque había factorajes financieros. Yo llegué el 16 de septiembre y tenía un vencimiento de 6, 7 millones, 8 millones de pesos al día 18, y otros 8, 9 millones de pesos al día 22, y otros al día 25. Era impagable. Entonces yo me dediqué los primeros 3 meses de mi administración, aparte de aprender a ser alcalde, aparte de esa curva de aprendizaje, me dediqué a sentarme con los bancos para que no nos boletinaran y para que nos dieran la oportunidad de convertir en deuda pública, o sea, llevarnos a largo plazo esos vencimientos impagables que teníamos. Entonces, a largo plazo, deuda a proveedores. Hacer la deuda pública, o sea, a ver, por eso. Convertir la deuda pública, la deuda privada, a ver, banco, yo tengo, le debo por factoraje financiero, le debo principalmente el factoraje financiero era, ¿no? El banco que te da factoraje financiero es un proveedor, es un acreedor también, igual que puedes ser tú si vendes computadoras, eso es un acreedor finalmente, deuda a acreedores diversos.
que no están registrados en Hacienda, que no es lo que se conoce técnicamente como deuda pública, y la gente lo confunde eso. Y por lo que veo ahorita, con lo que comentaste, es muy fácil confundirse, pues, porque técnicamente deuda pública es la que tienes registrada en Hacienda, sí. Punto, y que está garantizada con participaciones. Todo lo demás, la deuda con todos los acreedores, no se conoce como deuda pública. Entonces, era impagable esa deuda a acreedores, principalmente por factorajes financieros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bancos, necesitamos que esta deuda a corto plazo no te la puedo pagar, llévamela a largo plazo y te la voy a garantizar con participaciones y la voy a registrar en Hacienda. Entonces, si tú ves ese brinco en la deuda pública, claro, porque convertimos la deuda a corto plazo, la convertimos a largo plazo. Así fue. Y fue la manera, y te lo digo a ti, Aarón, y se lo digo al auditorio, que fue la manera de sacar adelante Pero puedes convertir la deuda financiera de proveedores, digo, no se puede, de acreedores a deuda pública, o sea, a largo plazo, porque la deuda a largo plazo tiene que ser aprobada por el Congreso y para obra pública, ¿no? No, claro, todo eso hicimos. Pero entra. La deuda pública la aprueba el Congreso, la aprueba primero el Cabildo, la aprueba el Congreso y luego la aprueba la Secretaría de Hacienda Federal. Claro, todo ese proceso lo vivimos. ¿Para qué, Aaron? Para poder cubrir la deuda a corto plazo que era impagable, ¿no? O sea. Pero a corto plazo, entonces, no, cuando te la aprueba el Congreso es porque es deuda pública a largo deuda plazo. Pública a largo plazo, sí. Pero la ley no permite volver deuda pública o a largo plazo, pues, gasto corriente, ¿no? O sea, tiene que ser para inversión pública. Lo que pasa es que los factorajes financieros que te digo que fue la principal deuda que llevamos a la deuda pública, por supuesto que sí se permite. O sea, yo tengo, ¿en qué vas a invertir tu deuda pública? Vaya, los préstamos estos a largo plazo, en reestructurar todas estas deudas que tengo. Las voy a reestructurar de corto plazo, las voy a reestructurar a largo plazo, por supuesto que se permite, sí. Sí, claro. Claro. Digo, lo tradicional es que la deuda pública sea para inversión en obra pública, precisamente, pero muchas de esos factorajes financieros eran inversión en obra pública. Y entonces, ¿qué tanto fue de todo este monto que fue para reestructurar esa deuda del pasado? Estamos hablando aquí, pues son 1,385 millones de pesos, los que a final de cuentas dejas como deuda, o sea, un aumento de 659. O sea, de esos 659 millones de pesos, alrededor de cuánto fue para pagar esa. Para pagar. Mira, te lo voy a decir por diferencia, no traigo la cantidad en la mente. Nosotros obtuvimos un crédito, eso sí, nosotros, administración, sí obtuvimos un incremento en la deuda pública. Te voy a decir una cantidad con cierto margen de error porque no lo recuerdo, sí, claro. Pero entiendo que fueron como unos 150 millones de pesos, 180 millones de pesos. Sí, lo tuvimos como deuda pública nueva. Okay. Deuda pública para reestructurar lo anterior, la diferencia. 150 más 150, o menos. 180. ¿Y los otros 500 millones en qué se invirtieron? En la reestructuración de la deuda a corto plazo que teníamos. O sea, todo se fue en pura reestructuración. No hubo deuda para inversión pública. No, señor, así fue. Para inversión pública fueron esos 180 millones de pesos, más o menos que tú. Y ahí entonces, ¿y los responsables quiénes son? O sea, porque debe haber responsables en todo esto. Mira, porque no puede ser posible que Hermosillo sea el municipio, creo que es el segundo, creo ya, más endeudado de todo el país. Tercero, sí. O sea, por encima de Monterrey, de ciudades pues mucho más con mayor población y mayor infraestructura que la de nosotros. Entonces, ¿por qué eso así? Y eso también lleva pues que te deja muy poco margen de operación, ¿no? Para la inversión. Y estamos viendo pues deterioro en los servicios, en fin, bueno, todo lo que conlleva esto. Pero a mí mi pregunta es, o sea, ¿por qué aquí nunca hay responsables de nada de eso? O sea, porque cuando ves, pues dices, porque hay que dejar en claro también que la deuda per se no es que sea negativa, ¿no? Un caso, por ejemplo, en Tijuana. Tijuana era la segunda ciudad más endeudada de todo el país, pero sabíamos por qué y se veía dónde, porque hizo una licitación, contrató un crédito con Cemex para que tenía el problema de las calles también, y gran parte de la ciudad
la pavimentó con concreto hidráulico y le chingué y todo, ¿no? Bueno, ahí supimos, bueno, ahí está la deuda y se fue pagando, ¿no? Se fue pagando. Ahorita ya Tijuana no está, creo que ni dentro de los primeros 10. Pero Hermosillo, dices, bueno, ¿y dónde está tanta pinche? Porque los puentes, todo eso ha sido con recurso federal. Excepto ahora las obras estas que está llevando a cabo el Toño, que pues no sé cómo le hace, que es con recurso público, digo, propio del municipio. Entonces, es esa la pregunta, o sea, ¿dónde ha quedado tanta pinche deuda para ser el segundo municipio más endeudado? Y estamos lejos de ser el segundo municipio con más, y la infraestructura más chingona, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde queda tanta deuda? ¿Y quiénes son los responsables? Ese es el punto. Mira, yo no te puedo decir, no es que no quiera, no, yo no. Que no quiere. No. Por lo menos lo que te tocó a ti reestructurar. No. Mira, lo que pasa es que yo lo que pienso es que aquí se fue formando una bola de nieve, ¿eh? Se fue formando una bola de nieve. Pero no se forma sola, pues. Sí, pero lo que yo ahorita, no es que no quiera, es que no te sabría decir. Yo mentiría y ahí sí que me iba a ver muy mal. Si te digo el responsable es el anterior, varios, o son varios, o señalar, sí estaría muy mal de mi parte que yo señalara, porque pues no porque no quiera, sino porque cómo se fue formando esa bola de nieve para llegar a una terminología como la que yo usé, que era una deuda totalmente impagable ya, no lo sé, Aarón. Lo que yo tenía que hacer era resolver el problema, no buscar culpables, ¿no? Allí hay un área de Contraloría que hizo su trabajo, su revisión, hubo auditoría superior de la Federación en las administraciones anteriores, se solventaron, nos tocó porque a una administración muchas veces le toca solventar lo de la administración anterior, sobre todo lo del último año, nos tocó solventar algunas observaciones, pero finalmente yo me dediqué a arreglar la situación, pues yo por ahí vi después a los otros alcaldes que se la pasaban quejándose, no, yo me dediqué a arreglar la situación y mira que la arreglamos. Ahora, te voy a decir otra cosa, tú lo acabas de decir ahorita y yo coincido contigo, la deuda per se no es mala, no es mala. No, claro muchas que no. empresas están sustentando su crecimiento en apalancamiento financiero, en fin. En lo personal, pues, para comprar un carro te tienes que endeudar. Yo creo que el tema Aaron, es si tu nivel de recaudación y las participaciones que tú obtienes, tus ingresos, pues tanto participaciones, aportaciones, programas y tu recaudación propia te da para darle cobertura a un servicio de deuda, creo que no es malo. Sobre todo, mira, Aaron, a ver, por ejemplo, no sé, voy a poner, se me va a ocurrir algo, hay un socavón por ahí que vale 40 millones de pesos arreglarlo y no los tiene el municipio, porque el dinero está presupuestado para otra cosa. Y ahí está una situación horrible, porque ahí se pueden caer carros, porque ahí se puede venir todavía más para abajo. Y tú tienes la necesidad de contratar a una deuda, tú tienes la necesidad de arreglar ese problema, y no tienes dinero, y tienes la posibilidad, y tienes el rango presupuestal, tienes la capacidad de presupuestar para contratar una deuda y pagarla, yo creo que lo tienes que hacer, porque tu principal responsabilidad es arreglar ese problema. Tu principal responsabilidad no es no endeudarte. Tu principal responsabilidad es arreglar eso. Sí. Ahora, yo te vuelvo a insistir, Aaron, le pido a la gente que nos está oyendo y tú mismo, chequen el total de deuda que dejó la administración a septiembre del 2015 contra las anteriores, contra la anterior simplemente, y nosotros hasta le bajamos unos 30 millones de pesos. Aquellas personas que dicen que en la administración de López Caballero se incrementó la deuda, están totalmente equivocados. Se incrementó la deuda pública porque la de corto plazo era impagable. Y te vuelvo a repetir, estuvieron a punto de boletinarnos como municipio. Imagínate. ¿Y qué pasa cuando boletinan? No, cero crédito. Cero crédito, si te suben las tasas de interés, la calificación se viene para abajo, algunos bancos quizás hasta te embarguen las cuentas. ¿No? Entonces, sí es una situación. Ya ves, entonces hay responsables ahí, pues, y resulta que nadie es, pues, y ahí estamos, y chínguense los ciudadanos. Yo te puedo decir algo. Yo no puedo hablar por los demás. No es que no quiera, es que no puedo porque no lo sé. No lo viví, yo no viví ahí.
Yo soy responsable. Pero no sabías yo de dónde venía la deuda, pues tenías que haber. De años anteriores. Y eres contador, además puedes llegar hasta. De años anteriores. Dicen que muy buen despacho y le dicen, a ver, pues ahí era para demostrar. A ver, venía de años anteriores, Sara. Yo te voy a decir de qué fui responsable yo, de arreglarlo. Y lo arreglé. Pero aquí ya los números, pero aquí los números, fíjate, dice que más 659 dejaste, o sea, que le aumentaste la deuda, pero tú me dices que le bajaste 30, entonces ya no entiendo. No, pues ve la deuda total. Es que yo no estoy viendo lo que tú estás viendo. Si a lo mejor estás viendo la pura deuda pública. O sea, bueno, es así como te lo leí, así, a lo mejor falta. Total de deuda, es cuestión de meterse nada más a la página correspondiente de la cuenta pública. Y es cuestión de ver el total de la deuda, nada más ahí viene, la deuda total, y en el renglón va a venir el total, la pública, la privada, y hay otro concepto, no me acuerdo cómo le llaman, y ahí está la Ahora, para dejarnos de tecnicismos, ahí está lo de la deuda pública. Ya traté de ser lo menos técnico posible. ¿Qué pasó con el PAN, Alejandro? Después de ese periodo, de ese sexenio de Guillermo Padres y dos administraciones panistas en lo municipal, Javier Gándara y Alejandro López Caballero, el PAN se vino abajo rotundamente, y pues todavía como que no sale terapia intensiva. De hecho hemos visto pues las votaciones, al tal grado ahorita un diputado tiene nomás, ¿no? Sí, un diputado. El PRI, pues híjole, también ahí, por primera vez en su historia, en la legislatura pasada se quedó sin ninguna representación legislativa. Digo, se fueron 4 diputados que llegaron con el PRI, se fueron a otros partidos, 2 a MC y 2 a Morena. Ahorita llegaron 2 y por plur y todos, pues no, el panista fíjate, que no es panista, ¿no? Tuvieron que echar mano de un influencer, el Guasapraca, y para ganarle a un cabrón muy desprestigiado allá en San Luis Río Colorado como Santos González. El caso es que hay una crisis terrible en el PAN. El Toño gana, y tú lo debes de saber bien porque pues apoyaste su candidatura, se despoja de las marcas y pone, por cierto, una bien chingona ahí, la H esa que ha tenido mucho pegue, ¿no? Porque está toda mal. Excelente estrategia, sí, claro. Sí, incluso hasta sacó un video que va, el Toño, que no se lo recomendarías tú hablando de Babo, que donde sale acompañado con vatos ahí con camisas guindas. O sea, totalmente despojándose de las marcas. Sí. Y bueno, y así ha llegado, pues, pero se ve claramente que el Toño, pues, también no le gusta mucho la marca del PAN y la del PRI, ¿no? Entonces, esto te lo comento como para ilustrar la crisis en la que ha caído el PAN, y a nivel nacional, ¿no? También, pero creo que aquí fue muy marcado y les afectó mucho esa andanada del pavlovichismo, en muchos casos sin sustento, en otros sí había, por supuesto, pero bueno. Pero a raíz de ahí, o sea, no se ha podido el PAN tan es así que tiene que hacer una alianza y que ni les ha funcionado con su hacer. El PAN casi existe para ser contrapeso, para ir en contra del partido hegemónico que es el PRI. Y ahora pues hasta en alianza, ¿no? Entonces, y así les ha funcionado. ¿Por qué? ¿A qué consideras tú? Me imagino que lo has reflexionado, tú eres panista. ¿Por qué? ¿Por qué esta crisis del PAN? Si quieres centrarnos aquí en lo estatal. Sí, mira, yo creo que son varios factores, ¿no? En primer lugar, las derrotas, ¿no? Sufrimos derrotas. Creo que... Pero las derrotas son una consecuencia también ¿no? Sí. La ciudadanía decide, pues bueno. Sí, no, exactamente. Sufrimos derrotas, bueno, ya lo dijiste, si le buscas las razones, estamos hablando de cierta manera, un repudio por lo menos electoral, pues, de la gente. Hace 10 años, sí, una andanada y una campaña mediática muy fuerte en contra de los personajes del PAN, los personajes protagónicos, por así decirlo. Yo era uno de ellos, porque yo era alcalde de Hermosillo. Sí. Entonces se vino unas campañas muy fuertes y se vino una campaña, creo yo, muy buena por parte del PRI, encabezada por Claudia, pero yo creo que atrás de ella un grupo bastante fuerte en todos los aspectos, que hizo una campaña
vamos a decirlo así, le cayó encima a Sonora. Podemos decir que Beltrones detrás de... No, yo no puedo decir porque no me consta. No, yo no. Puro no te consta, pues ahora no quieres Aarón, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, güey. Pues no, porque yo nunca platiqué con él en esa campaña, ¿no? ¿Cómo me va a constar? Pues no. ¿Cómo me va a constar? Bueno, pues? pues, No me consta. Y luego después ahora hasta le agradeciste en su, que te gestionó quién sabe qué tanto cuando eras alcalde. Pero son cosas muy diferentes, ¿no? Sí. En la planeación de la campaña, se lo vuelvo a agradecer, ¿eh? Cuando yo fui alcalde. Cuando yo fui alcalde. ¿Cuánto de estaba cabrona la industria del moche, en esos, ¿cuántos documentos periodísticos ahí bien sustentados acaban? Digo, no recuerdo lo que haya salido uno así de acá de Hermosillo, pero bueno, pues está bien, pues, pero sí. Por algo el presidente les quitó el expresidente más bien, no quitó la gestión de los diputados federales y senadores, porque ya nomás querían gestionar y no querían legislar, pues no. Pues a lo mejor nomás cambiaron de cobrador, ¿no? Hay fíjate, conozco el caso de una diputada, no la voy a nombrar, pues, pero ahí está, pues, tú también. No, porque tú también lo dices, pues. Porque no, a ti tampoco te consta. No, lo sé, pero necesitaría las pruebas para... Así me pasa a mí, Aarón. No, qué vago, me la quieres voltear. Es que es la misma, pues. A mí tampoco me consta. Cuando sea, algún día lo voy a hacer. Pero bueno. Okay. No, es que nomás con que vaya compruebe que tiene ese departamento en Polanco, con eso, porque lo compró en un periodo, y pues, digo, yo creo que es muy claro, era cuando todo el mundo gestionaba, y de repente, pues, un pinche departamentazo de no sé cuántos millones de pesos, y bueno, esas eran las compras luego que salían los diputados. ¿Cuánto gana un diputado federal? No sé. Gana muy bien, digo, pero no para tanto. Pues entonces, bueno, esto era nomás aquí para hacer también ahí la ilustración de que fueron los sueños dorados de muchos en esas gestiones que hacían legislativas, ¿no? Sí, que bajaban recursos. Sí, cómo no. Pero bueno, no, ¿qué te estábamos con lo del PAN. Estábamos con la crisis del PAN, sí. Entonces te digo, bueno, al final de cuentas, por varias razones, una de ellas también toda esa andanada mediática que causó un desprestigio en las personas, en el partido, en el gobierno, en el trabajo que se hizo, y la gente finalmente votó por el PRI y perdimos. Perdimos la capital, yo entregué la capital, yo panista entregué la capital al PRI, el gobierno del estado se entregó al PRI. Se habla mucho que apoyaste a Maloro, porque no puedes ver a Damián Cepeda. Incluso me acuerdo aquellas grabaciones ahí que salieron de cuando hablabas con Moreno Berry del PT y que te decía, oye, el morrillo ese ahí, cómo que... Sí. Sí había, un desencuentro con Damián. Sí hubo... temas en los que no estuvimos de acuerdo. Sí hubo temas en los que no estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de los regidores, habíamos hablado que yo iba a seleccionar a regidores de diferentes corrientes, grupos, porque como en todos los partidos hay grupos, equipos que se van armando, y yo en mi calidad de alcalde, pues había tratado a todos esos grupos, había en su tiempo incluso unificado el trabajo de muchos de esos grupos. Mi victoria fue contundente, mi trabajo fue contundente. Hasta ahora Toño rebasó la cantidad de votos que yo tuve hace 10 años. ¿Cuánto tuviste? Yo tuve un poquito más de 144,000. Tuvo como 10,000. O sea, eres el segundo más votado. El segundo más votado, sí, así es. Entonces, habíamos hecho un acuerdo de que yo iba a escoger una cantidad de regidores, 5 creo, regidores que iban a provenir de esos grupos que a mí me habían ayudado. Y bueno, cuando Damián presenta su planilla, realmente metió a uno nada más de los que supuestamente... Pues fue una de las diferencias, fue una de las diferencias que hubo, creo que la más importante. Pero también debo decirte que al final de cuentas yo lo palomeé a Damián. O sea, yo no solo. Tuvimos una reunión entre varias personas y tuvo que ver el presidente del PAN, tuvo que ver el gobernador, en este caso era Guillermo Padres, tuvo que ver el candidato del PAN, que era Javier, yo que era alcalde, y algunos otros personajes ahí que tomábamos decisiones juntos. Y por cierto, ahorita me recordé, hablando de la industria de los moches y todo,
En una denuncia que yo subí, por un caso ahí con Eduardo Urbina, precisamente también a él le traían una investigación a Damián Cepeda por unos recursos que había bajado aquí para remodelación de unos parques, algo así. Y a ti la fiscalía te llama para que declararas, y tú declaras precisamente algo con uno de sus operadores y señalas, ahí sí eres como testigo de donde sí señalas una anomalía ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente bien. A pregunta directa, respuesta directa, me Que te habían preguntaron. pedido mucho, No, algo así. me habían pedido que eligiera un proveedor Eso sí. y yo no quise. Eso fue, yo nunca dije que me habían pedido mucho. Dije que me habían Sí, dicho sí, que te que me condicionaban a que tenía condicionaban un que ser proveedor, cierto entonces proveedor. yo no lo acepté. Eso fue. Pero como te digo, sí, sí es cierto que llegó la Fiscalía Anticorrupción, creo que fue, o la Pero te Fiscalía, equivocaste de nombre, le decía pobre el otro le decía, no voy a mencionar los nombres porque ¿Por qué de nombre? te equivocaste porque si era Eduardo, pero no el que habías dicho, o sea, te equivocaste, yo creo que por el apellido ahí te confundiste, pero bueno, era para el otro, El, el que había hablado contigo, no el que señalaste ahí, pues, ¿no? Como que te equivocaste del apellido, pero bueno, ese fue ok, ok. otro, sí. Ya No, recuerdas, ¿no? Sí, que no bueno, caigo. Pero a ver, sí. platícame bien, pues para que la gente no se quede No, con... no, es que tú señalaste ahí a Eduardo Acuña, pero Eduardo Acuña no tenía nada que ver ahí, era Pues Eduardo sí, Urbina. sí lo hice, no me equivoqué rotundamente. No. De hecho, yo Sí. A Eduardo Acuña realmente, personalmente, tengo poco de conocerlo, ¿eh? Ujú. Sí, por eso es lo No. que te digo, estaba, Y Eduardo Urbina también, ¿eh? Tengo realmente poco de conocerlo. él venía ahí donde tú te señalabas que esa persona que había hablado contigo era Eduardo Acuña, pero no era él. Después creo No, que no. Ajá. se resolvió eso, pues no Ok. había habido una equivocación por el Sí, apellido, algo así. yo creo que ese tema no tuvo, hasta donde yo sé, no tuvo mayor trascendencia. A mí me han dicho, por ejemplo, que Javier Gándara, vuelvo a repetir, a quien yo aprecio, respeto y agradezco mucho, comenta que yo entregué información que lo podía él Comprometía. descomprometer. Y yo no recuerdo algún tema que lo haya comprometido con su administración municipal, no lo recuerdo. Y bueno, sí es cierto que pues llegaban un mundo de investigaciones, llegaba la FGR, pues era en ese entonces PGR a cargo del PRI, llegaron al ayuntamiento a solicitar información y lo que hicimos fue incorporar al que fue tesorero de Javier, que en paz descanse, Sergio Salido, y él fue el que atendió esas diligencias. Si hubo una información que se entregó, la entregó Sergio Salido, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque era quien conocía eso, no era ni siquiera para favorecer a Javier, sino simplemente, a ver, información de algo que no me tocó o que no le tocó a mi tesorera en este caso, pues venga el que sí le tocó para que él haga entrega de la documentación. Luego de repente crecen mucho todos esos rumores, por ejemplo, diferencias con Damián. Eso que te digo, hubo algún detalle con los regidores, pero te voy a decir algo, un día antes de la elección, un sábado antes de la elección, yo comí con él, estábamos en la casa de Moisés Gómez Reina, los tres Era comimos, secretario de Economía. ya no, Ya él no era. porque era candidato pluria. Comimos los tres, más o menos platicamos un poquito de cómo íbamos a estar al pendiente del resultado de las elecciones, cada quien en su lugar. Nos despedimos, nos dimos un abrazo, nos deseamos la mejor de la suerte y desde entonces no lo he vuelto a ver. Sin embargo, no terminamos mal, o sea, no terminamos en una disputa. Mucha gente dice, operé en contra. Oye, ¿cómo iba a operar en contra si yo tenía mucho interés en lo que seguía? Aaron, yo tenía un acuerdo y lo voy a decir públicamente. Si ganábamos, había la posibilidad de que yo fuera presidente estatal del PAN y después buscar la Candidato. senaduría. La Entonces senaduría. para luego la candidatura gubernamental. Probablemente, pues. Entonces, si alguien en lo personal, como institución, muchos, pero si alguien en lo personal tenía un verdadero interés en que ganáramos, pues uno de ellos era yo, porque yo aspiraba así a darle continuidad a mi carrera política, ¿no? Y que se truncó. Entonces, pues, hijo de la mañana, ¿quién se da un balazo en el pie? Y, Yo y no.
Bueno, sí, pues sí. Los rumores, ya sabes, son los rumores. Que para salvar el pellejo. Los rumores, pues no te digo que soy dueño de Barrey, pues. Sí. Sí. Entonces, para finalizar esto, lo de la crisis del PAN, entonces tú asumes que fue más bien por rumorologías esta crisis, pero no, y por temas y por temas reales, por fallas. Mira, yo ahorita tú lo dijiste también y se me pasó responderte. Yo reconozco y hago ejercicios de en qué me equivoqué, en qué cometí errores, en qué cometí omisiones, ¿no? Porque a veces son diferentes, ¿no? El error y la omisión. ¿Qué cosas sí volvería a hacer? Ahorita te lo decía. También hago un ejercicio de todo eso y sé que yo también contribuí a esa debacle. Por ejemplo, el candidato del PAN, en este caso Damián, tuvo 100 y algo de votos, 104, 105, no me acuerdo, pues pasadito los 100, yo tuve 144, o sea, ¿cómo perdimos 40,000 votos? ¿Cómo? Pues porque la gente nos juzgó que no hicimos el trabajo adecuado, porque hubo un excelente trabajo de la contraparte, hay que reconocerlo, hubo un excelente trabajo en aquel momento. Electoral. Y bueno, eso nos llevó a la situación que tenemos ahorita. Pero aquí te voy a decir algo bien importante y qué bueno que me das el espacio. Yo estoy trabajando ahorita, obviamente con mis fundaciones, yo estoy trabajando ahorita en lo que yo sé hacer. ¿Qué sé hacer? Sé ir a la calle, sé platicar con la gente, sé escuchar a la gente, sé introducirme en la situación, en lo que me platica la gente. Aprendo mucho de lo que me dicen de la situación actual en las colonias y en otros sectores también empresariales. Allí he vivido durante muchos años, tanto en las colonias vulnerables como en los sectores empresariales y de cualquier nivel. Puedo desenvolverme en cualquiera de esos, no sé, lugares. Lo que te digo es que uno de los objetivos, el objetivo principal, más bien dicho, es, para mí, obviamente, seguir siendo el que fui desde 1997, que me hice mi primer fundación, llevarle algún beneficio a la gente. Ahí está. Yo el 97 empecé y hasta el 2002, 2003 empecé a incursionar en política. Duré 6, 7 años trabajando con mis fundaciones solo por ayudar. Lo sigo haciendo. Sigo repartiendo mochilas en las escuelas a los niños. Lo sigo haciendo. Ahorita yo quiero ayudar al PAN. Yo quiero ayudar a que el PAN vuelva a ser el que fue alguna vez. Yo quiero que el PAN vuelva a tener un prestigio en la calle, en las colonias, con la gente, de que es una institución que ayuda a la gente, que tiene una institución formada por personas que les gusta ayudar a la gente, que tienen presencia, que recorren las calles, que los abrazan, que los escuchan y que algún día, a lo mejor, ¿por qué no?, pueden colaborar, si se puede, en el servicio público para tener una ayuda con un mayor alcance. Bueno, para ir finalizando, tu proyecto es, pues obviamente, no sé si se puede hablar de, bueno, ¿a ti tú te puedes gustaría decir llegar? Lo que sí, yo puedo decir. Tu proyecto es la alcaldía para el 2027. Supongamos que logras la victoria y luego viene el 2030. Sí. El proyecto es final es ese, ¿no? Primero que nada yo te diría que por supuesto que me gustaría lo que acabas de mencionar, pero obviamente que tengo que trabajar y esperarme a los tiempos necesarios para ya poder abiertamente hablar del tema, ¿verdad? De aquí a 2 años, pues las cosas pueden cambiar, pero categóricamente te dije ahorita, quisiera yo volver a tener esa oportunidad de ser, sí quisiera, por supuesto que quisiera, pero obviamente que hay que esperarse, que hay que respetar la ley sobre todo. El que no respeta la ley con una cosa no la respeta con otra, entonces hay que respetar la ley. El 2030, pues quisiera primero que nada tener buenos números para poder aspirar a tener una oportunidad. Y me vas a chotear por lo que voy a decir, pero no pienso en el 2030. Yo creo que sí, pero bueno, está bien. Está bien. ¿Cómo la
la relación con Toño Echeverría, ¿cómo andan las cosas? Pues yo sé por fuentes ahí que en una primera instancia, pues, como que arqueó la ceja, natural, ¿no? Yo creo que es natural, de alguien que, bueno, él es como la esperanza, ¿no? De la oposición, es claramente el mayor referente de la oposición, del PAN, del PRI, pues quién sabe si de MC, para poder competir contra Morena para el 2027 por la gubernatura. Y bueno, de repente sale alguien ahí que vuelve y que tiene su peso electoral, que ya lo demostró, y se pone a trabajar porque quiere ser alcalde y no fue y platicó antes con él. Insisto, yo creo que es natural porque es como que el líder, ¿no? Máximo hasta ahorita de la oposición, del PAN. Sí. Pero luego, ¿cómo siguen las cosas? Después sé que por ahí, pues bueno, no hay tanto problema, no te ven mal, pero pues... Pero no ha habido todavía un acercamiento así que es así, traigo bien las fuentes. Sí, estás en lo correcto, Aarón. Mira, Toño, la idea que tengo de él, yo en lo que lo conozco, no soy así de su círculo más cercano, pero en lo que yo lo conozco, transmite y lo veo trabajar, es un político muy estructurado, es muy organizado, es muy chambeador, es un hombre de hacer, sabe hacer cosas. Y por lo mismo, por esa disciplina que él tiene, pues yo creo que su plan, que lo desconozco a detalle, su plan obviamente es ascender, seguramente de ser buscar la gobernatura ahora el 27, y tiene un plan definido en el que creo yo lo hice cuando era alcalde, creo yo que tiene que buscar la manera de agrupar a todas las personas que en determinado momento le podemos ayudar. Entonces, él ahorita, en este momento, pues sin estarse decantando por una o por otra persona, creo que no es algo propio de una persona organizada, estructurada, disciplinada. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay bastantes personas que les gustaría en determinado momento ser tomados en cuenta para en su momento trabajar para la alcaldía. Entonces, yo lo hice, Aarón, te lo comentaba ahorita antes de que empezaron, yo también lo hice, yo también a mí me levantó la mano algunas personas, incluso muy cercanas a mí, y yo a todos les dije, oiga, pues hay que ponernos a chambear, ¿no? Para poder apoyar a aquella persona que tenga más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, creo que él está en lo correcto, él tiene que estar ahorita con su proyecto muy firme, muy tratando pues de sumar a la mayor cantidad de gente posible, y llegará el momento en que tome decisiones a quién apoyar, ¿no? Y yo creo, la lógica, el sentido común me dice que va a apoyar a aquella persona que le dé más posibilidades de que la capital siga siendo, no, pues. Ya chingaste, ¿no? Porque pues, ahorita mira, para empezar, tienes mucho tiempo de ventaja, tienes ya rato trabajando y en lo electoral, pues veo que, pues, ¿quién te va a hacer sombra en el PRI? Pues, a todo esto van a ir, ¿tú te gusta una alianza con el PRI? Mira, lo que queda. Si ves los números, no los traigo en la mente, pero si ves los números de elección pasada, pues estaba votadas por la alianza, por el PRI, por el PAN, por el PRD. El PRI solo tuvo una buena cantidad de votos, una muy buena cantidad de votos. ¿Qué es buena cantidad? No me acuerdo. Creo que MC sacó más que ellos, ¿no? No, bueno. Como solos, pues. ¿no? Solos, sí sacó más. Pero ¿Ya viste lo que pasó en Veracruz? Fueron ahora solos y les fue mejor. Sí, te estoy poniendo como referencia lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Del año pasado para acá han sucedido cosas que de repente estremecen, ¿no? Ahora que vino este señor presidente nacional del PRI, pues como que hubo mucha gente que le molestó su actitud. Desde mi punto de vista, una rudeza innecesaria. Desde mi punto de vista, sin defender a nadie, una rudeza innecesaria por ahí, que yo creo que a mucha gente no le gustó, a mucha gente que en su momento fueron gente muy entregada a ese partido.
Y bueno, pues me gustaría, pues si es para bien, desde aquí a que venga los tiempos, si es para bien, si se medio recomponen las cosas, pues sí, ¿por qué no? Roberto Romero ha dicho que a él no le gustaría una alianza con el PRI, entiendo que él te coordina muchas cosas, ¿lo has platicado con él esto? Así como tal no, así como aquí tal, lo he dicho abiertamente. Sí, así como tal no, pero yo me esperaría a dar una opinión al respecto más adelante, ¿no? Porque las cosas van cambiando, las cosas van evolucionando. Ahorita tú comentabas, pues yo no veo a nadie del PRI y del PAN, pero ¿qué tal si surge? No sé, pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Ya anda rondando aquí tu amigo otra vez aquí, yo creo que ¿Cuál de todos? Beltrones, ya vino el fin de semana pasado, pues sí hablaba del Toño y todo esto, pues yo creo que ya como ve que allá ya no hay manera, pues ahora quiere volver de perder aquí a ver qué saca en la alcaldía, pues supongo, o bueno, más bien la candidatura a la gobernatura por el Toño, pero bueno, ahí también está cabrón el asunto, acuérdate lo que pasó entre ellos y bueno, es difícil, pero bueno, allá ellos sabrán, pues, ¿no? Bueno, en fin, con algo que quisieras conclusión, que quisieras cerrar, pues no sé, lo que sea, lo que no te haya preguntado que quieras. Ya habrá más tiempo, digo, ahorita fue muy abierta porque había muchas, sí, porque igual ya podemos agarrar algo ya más específico, porque ahorita había muchas cosas, digo, ya que te tenía aquí, te tenía que exprimir, cabrón, ¿no? De muchas cosas del pasado, presente, sí, todo esto. Claro, ¿no? Claro, me gustaría mucho, me gustaría hablar mucho alguna vez que me vuelvas a invitar de algunas acciones que nosotros hicimos. Ahorita tú decías, incluso lo pensaste en preguntarme el porqué del trabajo que hicimos en las colonias con las canchas. Sí. Llegamos a tener 17,000 niños pasaron por ahí, niños y niñas y adolescentes. Los índices de conflictos en las colonias bajaron al tercio, en donde teníamos las escuelitas estas, porque no era nomás hacer una cancha, era hacer una verdadera escuela, una institución que se llamaban centros de apoyo para la formación en valores. Fíjate, a mí me pareció de tu gobierno, eso fue a mí lo mejor, la promoción del deporte que hiciste. El deporte era el ancla, así es. El deporte era el ancla para juntar a los niños, para juntarlos en algo que les guste, que les interese, que los divierte y que los sostenga ahí, para después trabajar con otros temas también, ahora sí hablando así directamente de valores, de disciplina, competitividad, armonía, ciudadanía entre ellos. Juntábamos a los padres de familia. Hubo de verdad una verdadera disminución en los conflictos medidos, medidos con las denuncias en la policía, claro. Pues medidos cómo disminuyeron en los lugares, en los 42 lugares donde hicimos esos centros. Regularizamos más de 10,000 viviendas. 18 invasiones regularizamos y le metimos a casi todas servicios. Oye, hicimos mucho trabajo. Había una controversia hace poco, mira, casi se me pasaba de una escuela que un hijo tuyo estaba abriendo, de un parque que era, ¿cómo le llaman cuando van a construir? Del área verde, pues. Sí. Y que se hicieron, que tú te hiciste de ella, entonces ahí querían poner la escuela. ¿Qué onda con eso? Sí, mira, yo creo que aquí tienen que ver también con rumores y con pues a veces desinformación, ¿no? ¿No era de tu hijo la escuela esta o? Bueno, mi hijo es, la esposa de mi hijo es socia de un kinder que se llama Instituto Bicultural Logra, algo así. Bueno, Logra finalmente, ¿no? Entonces, Logra necesita expandirse. Entonces, lo que se planeó fue asociarse con los dueños de ese terreno, que fue un terreno que yo lo tenía bien focalizado porque se vendió en mi administración, pero no es un terreno, no es área verde, por supuesto que no es área verde. Si hubiera sido un área verde que se hubiera vendido, yo me hubiera aventado unos 2 años en la cárcel, Aarón. ¿Por qué? Porque no se puede vender un área verde. O de equipamiento, ¿no? Claro. La definición de área de equipamiento, y ojalá y la gente eso lo pueda entender como tal, no lo estoy inventando yo. ¿Qué es un área de equipamiento? A ver, un desarrollador va a hacer un fraccionamiento, va al ayuntamiento, le dan sus permisos y le piden, entre otras cosas, le piden que done un área verde, un terreno para área verde, dependiendo del número de casas es el número de metros, y un área de equipamiento que va a ser destinada a equipar ese lugar. ¿Con qué se puede equipar? Con un hospital, con un espacio público para el deporte, es IO, con una escuela, y no pública, una escuela,
porque públicas el gobierno las tiene que hacer en otras partes, con una iglesia o un centro cristiano, con un centro cristiano, y hay 1 o 2 vocaciones más que tiene el área de equipamiento. Ese terreno está sobre la vía pública. Es como si tú ahorita dijeras, Aaron, que estás a 1 cuadra, a media cuadra del Colosio, del Navarrete, y dijeras, oye, pues no quiero tapar el Navarrete porque pasan muchos carros, ¿no? Ahí empezó a manejarse de que pues la escuela iba a tener mucho tráfico, cosa que no es cierto porque tiene muchos carriles por dentro, pero la mala información, la desinformación, pues. Entonces surgió el tema de que en mi administración se cambió la vocación de ese terreno que era destinada a área verde y se cambió a área de equipamiento para escuela. Eso es algo totalmente falso. De hecho, las personas en todo su derecho, y tienen todo, otra vez te repito, tienen todo mi respeto, todas las personas que hayan firmado, pusieron un amparo que seguramente pronto se va a resolver, pues porque no hay materia, pues o sea, realmente nunca jamás fue destinado. Fíjate que la suspensión, entiendo que ya dejó de proceder la suspensión, porque creo que no exhibieron una fianza que el juez puso. Pero te digo, creo, ¿no? Porque la audiencia se difirió para principios de julio, creo. Y ahí, pues, seguramente, pues, el juez va a decir qué es lo correcto, pues, ¿no? Pero mi versión es esa, pues. Ahora, yo he sido muy respetuoso con la gente. Deja tú, los socios que intentamos abrir esa escuela ahí, lo único que yo sí le digo a la gente es que una escuela sube la plusvalía de una comunidad, de una colonia enormemente, ¿no? Tener servicios, tener un hospital cerca, tener una escuela cerca, sube la plusvalía del lugar de donde se residen. Aparte, con todo respeto, ese terreno está en la vía pública. No puedes oponerte tú a que se haga algo que para eso está diseñado y que aparte está en la vía pública. Pero en fin, cada quien de alguna manera razona las cosas y tendrán siempre, de mi parte y de mis socios, tendrán el respeto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya hay muchos temas que se quedan ahí, por ejemplo, lo que es Agua de Hermosillo, pues. Sí, la policía. Hay temas ahí que tienen mucha complicación en la actualidad. Bueno, siempre lo hace mucho, pero en la actualidad me gustaría saber a ver cómo le entrarías a eso. Agua de Hermosillo, digo, me parece infame que siendo un monopolio, que es el único que cobra, por lo menos el oficial, agua, está en esa situación de financiera, no puede ser, pues, pero bueno, hay muchas cosas ahí que, sé que en tu gestión hubo cosas interesantes que se hicieron en Agua de Hermosillo, incluso había algún externo que contrataste que detectó muchos cabrones que traían de grandes industrias. Sí, cómo no. Y los, sí, es cierto. Y los pusieron, pues sí, yo sé porque tengo hasta documentación de cómo, lo voy a decir, a Norberto Larrínaga le aplicaron un pinche multón ahí porque se andaba colgando unos fraccionamientos, no recuerdo cuál el que estaba construyendo, pero con esos antecedentes luego va y Celia y lo sienta en la mesa de la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, pues está bueno, pero son otros, pero sería interesante porque a mí me parece, de las grandes problemáticas de Hermosillo, el agua, lo mencionaste muy al principio, y también la cuestión de la policía, ¿no? La policía, sí, que hay un buen elemento que ahora está ahí como no? Durón, sí, muy reconocido, 23 años de corporación, sí. Y bastante reconocido. Sí, ¿no? Fíjate, Aarón, ya pues creo que ya estamos por terminar, pero hay una organización que a mí me causa mucho interés, todos sus estudios, análisis, sondeos. Hermosillo, ¿cómo vamos? Me gusta mucho el trabajo que hacen ellos. Yo me baso mucho de hecho, mañana voy a ver a una persona que creo yo que le aprendo bastante de los análisis que hacen y me hace el favor, que son públicos, ¿no? Pero me hace el favor de darme la documentación, facilitármela para yo poder estudiar. Y el penúltimo estudio, el último no lo he analizado, pero en el penúltimo estudio, verás qué curioso, ¿no? El agua no salía como el principal problema. Salía, el primero era la inseguridad, Aarón, el primero era la inseguridad.
y el segundo era la movilidad. Sí, la movilidad. Y el tercero era el agua. Sí. Y ahora creo que ya pasó a ser el segundo. Ajá, pero yo creo que no tenemos, porque no tenemos mucha cosa, hasta que pase verás como, pues, ¿qué fue lo que le sucedió a la Lola, a Dolores del Río, cuando los tandeos, la gente, oye, tenía 8, y no estoy culpando, quizás es lo que podía hacer María Dolores, pero la gente tenía 8 horas de agua nada más, y entonces ahí, y si vuelve a suceder eso, y además, tú sabes que para el desarrollo y las inversiones, si no hay agua, pues nadie, son muy pocos los que se arriesgan a instalar. Definitivamente que sí, yo creo que sí, aquí tenemos la esperanza es que llueva, para poder que se carguen los mantos, para poder, ojalá también acá el agua que proviene del acueducto, ojalá suba su nivel esa presa también, porque ya le tuvieron que hacer una extensión para poder, el popote, ¿no? Para poder subir. Así es. Y bueno, habrá otras cosas que estaría interesante platicarlas, por ahí hay un tema muy interesante, fíjate, del Fonadín, desde por allá del 18, 19, yo sé que andaban buscando la manera, no sé en qué vaya, sinceramente, pero andaban buscando la manera de hacer una APP, una asociación pública privada, para invertirle una buena lana a Agua de Hermosillo y hacerlo pues rentable, ¿verdad? Sustentable sobre todo. Okay. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación después de tantos, o sea, 9 años y medio. 9 años, sí, salir a medios. Sí, y que quede muy claro, por supuesto que sí me gustaría, por supuesto que sueño con eso, pero todo tiene que ser en su tiempo. Tiene que ser en su tiempo, tenemos que respetar los tiempos, porque pues a mí sí, vénganme con que la ley es la ley. Sí. Mientras tanto, ahorita con las fundaciones se puede. No, las fundaciones tienen desde el 97 trabajando. Bueno, no, muchísimas gracias. Y al contrario, Aarón. Pues luego, en serio, para hablar ya de cosas ya más interesantes, sí, claro. Pues era interesante. Como ciudadano yo te daré mi opinión de estos temas que son de mucho interés, el agua, la seguridad, en fin, todo, la vialidad, todo este tipo de cosas. Con mucho gusto, mi opinión como ciudadano siempre estará a la orden tuya y de tu auditorio. Órale, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.